Bueno, como dije, esto es un abrebocas. Esto es apenas un asomo de las posibilidades que hay en psicocrítica. Esto necesito moverlo un poco, no está muy atravesado. Este, la idea mía era poderles introducir a cuáles fueron las cosas que se hicieron. Si el psicoanálisis es una disciplina tan nueva, porque lo es, o sea, es una disciplina que surge con finales del siglo XIX y principios del XX, o sea, realmente es un invento occidental que pretende que va a curar, que va a sanar y también que va a intervenir sobre la cultura. Yo le... No, todavía esto está muy fastidioso. No se, sí se puede, pensé que no se podía, gracias. Bueno, perdonen el desorden aquí, pero se están sentando. Okay. El psicoanálisis no surge del medio artístico literario, ¿verdad? Sabemos que surge del medio médico, sabemos que surge de un espíritu epocal de, bueno, primero en el siglo XIX la idea es erradicar la locura, erradicar la pobreza, erradicar la enfermedad, sanear las ciudades, y empiezan a surgir diferentes métodos y formas, surgen las formas de la psiquiatría, de la neurología, etcétera, y aparecen siempre, ya no estamos en la época de la quema de brujas, sino de la patologización, de la cientificación de lo que es el distinto, de lo que es el desviado. Entonces se habla de perversiones, se habla de locuras, se habla de psicopatías. Una de esas psicopatías o de esas locuras, que es la histeria, tiene una manifestación muy teatral y por eso a mí me gusta mostrarla, me gusta mostrar imágenes como de esas contorsiones, de cómo se exhibían de algún modo en teatros, cómo el sufrimiento humano pues generaba intriga, generaba, bueno, el deseo de volver al carril, ¿no? Y de estudiar por qué ese fenómeno se presentaba. Y la manera era esta, era como muy teatral. Se ve, ¿no? Se observa lo que está pasando y se trata de intervenir. Se hacen shocks, se hacen intervenciones distintas, que son generalmente pues grupos de hombres viendo a una mujer, o puede ser un hombre, pero en general siempre es un desviado de algún modo, ¿no? Siempre es el loco, el pobre, el indigente, etcétera, que es estudiado, ¿sí? El objeto de observación. Yo les he hablado ya de Ana O como la Eva del psicoanálisis de algún modo, la primera paciente, la primera persona que en la relación con un doctor fue escuchada, empezó a echar sus cuentos de lo que había vivido y en esa conversación ella fue sanando. Es decir, ahí nace la psicoterapia, ahí nace el psicoanálisis. Como les decía, el nombre no se lo puso ella, a pesar de que ella le puso sus nombres. Ella le decía la cura hablada o le decía la limpieza de chimeneas. Doctor, cuando yo estoy con usted es como si estuviera limpiando mis chimeneas. O sea, hablo y hablo de esas cosas feas que he vivido y me voy curando. Es la cura hablada. Y fue así, ¿no? Y Freud, al escuchar este relato de Breuer, lo fue convirtiendo en un método. Él cuando publica estudios sobre la histeria, que le da crédito a Breuer por haberle presentado a este caso que tenía y él aplicarlo con otras pacientes, pues él asume este método que de algún modo surgió en la relación entre Breuer y Berta como su método, ¿sí? Él es el que escribe esa historia y él le pone el título de psicoanálisis. Entonces, por supuesto, hay una transformación. Pasa del relato de ella de yo estoy hablando de mi vida con usted, doctor, y esto es la cura hablada, yo me voy limpiando, me voy curando y me voy sanando, a lo que entonces Freud convierte de algún modo en el relato de hombres sobre muchachas y sus vidas eróticas, sus secretos de infancia, sus incestos,
sus fantasías amorosas, sus deseos insatisfechos. De algún modo fue revolucionario, pero sigue siendo el discurso patriarcal de algún modo sobre un sujeto femenino que está patologizado, ¿verdad? Eh, pero sí es revolucionario y yo no me uno a los detractores de Freud realmente porque hay un giro muy importante. Aquí la enfermedad ya no se mira, ya no se ve un objeto como bajo el microscopio o en el teatro, ya no está dramatizado allá afuera, sino que yo escucho en intimidad las historias personales, íntimas, y eso se transforma pues en una forma de sanar que le da una autonomía y sí le da un poder distinto al paciente. La enfermedad ahora se escuchan relatos y cada uno tiene su novela, ¿sí? Su novela muy particular. La novela familiar del neurótico es alguno de los términos que se han usado, la historia familiar, la historia clínica, la anamnesis, es decir, el recordar como una forma de reconstruir, de volver a hacer la historia. Les decía que Hillman hablaba de eso como la creación de un género literario, ¿verdad? Y yo lo veo así también. De algún modo, estas historias clínicas, estas historias de pacientes, son una escritura de ficción y la psicoterapia es una escritura de ficción. Ocurre entre dos, ¿sí? Entre una persona que sufre, que cuenta y que habla sobre su vida, generalmente cuenta sus sueños, cuenta historias de su infancia, y en la conversación con el otro va armando una historia que es distinta en cuanto a que la función de esta historia es sanar. Esta nueva historia que estamos haciendo en la psicoterapia es reconstruir desde otro lugar, desde hablar de apropiarme de mi historia, ser sujeto activo de mi historia en esta conversación y tal vez hablar de lo mismo que en algún momento he hablado o que no hablaba porque estaba reprimido, pero de otra manera, ¿sí? Y voy cambiando de lugar, de pronto fui la heroína perseguida o fui la victimaria o fui la silenciosa y ahora me descubro en el relato como otra cosa, ¿no? Si antes me veía como el bote de basura de la casa y así es como lo empiezo a contar, llega un momento en la relación y en la conversación que empiezo a ver, bueno, yo fui la que sostuve de algún modo, en algún momento, la locura familiar, yo fui el filtro o fui la que impedí que llegara directamente la violencia de un medio a otro, pero ahora yo tengo que limpiar eso y, ¿no? En fin, hay diferentes maneras de cambiar de rol en las historias y eso ocurre así, ¿no? Entre las críticas a esto, pues está pues que Freud evidentemente se dedicó fue a la fantasía, ¿sí? Como les decía, se los he dicho ya, él no, en un momento dijo, es imposible que todos los pacientes tengan incesto real y que todos tengan abuso sexual. Tiene que ser que es que hay fantasías de incesto, fantasías amorosas con los padres y que por eso aparecen tanto. Y además yo no puedo ni siquiera comprobar eso, si ocurrió o no ocurrió. Al final lo que tenemos en la psicoterapia, pues es un relato que viene de una memoria que es fragmentada, que es fantaseada, que yo no puedo dedicarme a ver cómo ocurrió, cuándo, quién, cómo, sino lo único que me puedo quedar es con el relato actual, con el texto que tengo ahora. Bueno, él no usaba la palabra texto, eso lo dijeron después. Con esto que tengo ahora, que yo les podría decir hoy en día, que se ha dicho que es un texto, ¿verdad? Un texto producido en este momento. Y él se queda con eso. Y dice, bueno, lo que nos interesa aquí en el psicoanálisis es la realidad psíquica. La realidad psíquica no tiene nada que ver con la realidad que le interesa a la ley, a la justicia, a la criminalística, ni siquiera a la medicina, sino al psicoanálisis, que es una nueva disciplina, ¿verdad? Nos interesa la realidad psíquica, nos interesa algo que es real en cuanto al poder que tiene sobre mi vida, pero que no tiene una realidad material, ¿sí? Y que está ejerciendo un poder y está ejerciendo una influencia sobre mi vida que al ser inconsciente, al no ser digerido, al estar allí presente en mi vida, como en mi cuerpo, como trauma, dirige de algún modo mi vida y genera síntomas eh, y pues hace daño, ¿no? De algún modo, genera patología.
Algunos autores vieron esto de él decir, bueno, la sexualidad femenina es algo desconocido para mí, como una ratificación de lo que había sido, lo que ha sido lo femenino, como lo ha sido el otro en general, ¿no? El otro como el bárbaro, el distinto, el niño, todo el que no es el hombre heterosexual, científico, blanco, europeo, que es el que está haciendo que es el que está escribiendo, ¿verdad? El autor. Entonces, esa es una de las deudas del legado de Freud, que, que para él lo femenino pues era ignoto y él veía el psicoanálisis como pues una forma de aproximarse a eso, pero siempre con oscuridad, ¿no? Siempre como, bueno, tal vez las analistas femeninas, porque eso sí, nunca se negó a que las mujeres fueran analistas, su propia hija lo fue y tuvo muy buena relación con muchas de ellas, pues puedan aportar más, ¿verdad? Pero yo no. Y siempre sintió que allí había algo a descifrar, como un misterio, como un enigma. Y creo que eso del misterio y del enigma es una de las cosas importantes en cuanto a la aproximación freudiana a la psique y a la cultura, como aquello a descifrar, ¿sí? Donde hay un secreto que yo quiero develar. Esa es como la actitud del psicoanálisis ante lo psíquico y la cultura, pues es psíquica, son productos psíquicos, el arte también, la literatura también y los síntomas clínicos también, los chistes, las producciones culturales en general. Entonces, algo ignoto que yo quiero conocer, sobre lo que quiero arrojar luz y que tengo que ir develando en el proceso del psicoanálisis. ¿Cómo es ese develamiento? Freud, Nietzsche y Marx son conocidos o los han catalogado como la escuela de la sospecha en la filosofía, ¿no? Y los tres tienen en común que se niegan a aceptar las verdades establecidas y que procuran eh, como romper con valores, creencias, modelos, formas, estipulaciones morales que para ellos son enfermas, por ejemplo, la caridad, ¿verdad? Bueno, el gesto de caridad, que es una cosa que se ve muy bien y que queda muy bien la gente, develarlo como también una necesidad del que da, de quedar bien y de ser bueno, y que te da un estatus y un poder que te pone de algún modo por encima del que está recibiendo, ¿sí? Y esas verdades son incómodas, ¿verdad? Y Freud tuvo esa misma actitud ante la sexualidad, ante la represión, decir, bueno, somos una sociedad enferma de represión, vamos a develar todo lo que está detrás de esas represiones, porque en realidad sí deseamos lo que no podemos tener, en realidad sí tenemos instintos agresivos y queremos mandar a la basura al jefe, o competir con mi hermano o con mi amigo, tengo envidias, tengo celos y eso lo tengo que develar. De todas maneras, recuerdo esto de la medusa porque ese mito me parece importante a mí siempre en el tema del psicoanálisis porque la medusa es una gorgona, ¿no? Una de las figuras míticas del horror, de aquello que no puede ser mirado, que viven más allá de la noche, que son figuras terribles, ¿no? Y hubo un héroe occidental griego que la decapitó a la medusa bueno, por un reto que le pusieron y con la ayuda de los dioses, pero la única manera de lograrlo, porque la mirada de la medusa petrificaba, es decir, no se puede mirar de frente, el horror no se puede mirar de frente. Hay ciertas cosas que son indecibles, innombrables, que no puedes mirar porque te paraliza, porque te petrifica. ¿Sí? Hay ciertas vivencias que tenemos que son imposibles de llevar a palabras porque no pueden tener representación. ¿Sí? Porque bueno, están fuera de los límites del lenguaje. Y la medusa podría ser una metáfora de eso. Y entonces este héroe logró decapitarla con una, una bueno, sí, pero era una espada curva, no me acuerdo cómo que se llama. Una espada curva que le dieron
unas, una cimitarra, unas sandalias aladas y lo más importante, un casco de invisibilidad que le dio Hades para que ella no lo pudiera ver. Y, no, bueno, y lo más importante, además del casco de invisibilidad, un escudo, porque con el escudo él veía solo el reflejo de la medusa y no la veía de frente. Y así logró vencerla, ¿sí? De la cabeza de la medusa, porque después cayeron unas gotas de sangre, salió, por ejemplo, algo tan bello como el Pegaso, ¿sí? Y se dice que de esa sangre, pues una gota te puede matar y la otra te puede sanar. Entonces, sobre Medusa puedo decir muchas cosas. Se han hecho muchas lecturas feministas, por ejemplo, se habla del mito de Perseo cómo venció a la Medusa, como de algún modo el triunfo del patriarcado, porque además Medusa fue castigada por yacer, dicen los mitos, en el templo de Atenea con Poseidón, lo cual fue pues una violación de Poseidón, pero la que es castigada es ella, y además profanando el templo de Atenea, que es la diosa de la civilización, de la ciudad, de las formas, de las negociaciones, de las ciudades, y Poseidón, pues el dios de las emociones, de lo inconsciente, de los celos, de tal, y es pues arrollador. Las emociones en el templo de Atenea pues son perturbadoras. Pero además ella es una humana, y es una humana que se supone que es soberbia por su belleza, y además eso, pues la transgresión de ser violada en el templo de la diosa. Entonces ser castigada ella pues es como visto por Helen Sissu como una figura de patriarcado, ¿no? Como un símbolo de lo que hace el patriarcado con las figuras femeninas. Otra gente como Roland Barthes ha dicho que se puede interpreta este mito como la doxa, como el sentido común, como que se pierde el sentido cuando repetimos las cosas muchas veces, las metáforas, ¿verdad? Van perdiendo vitalidad, los mitos van perdiendo vitalidad cuando se convierten en sentido popular, ¿no? Como en lugares comunes, perdón, en los lugares comunes. Y otros han dicho, bueno, Freud le tuvo miedo a esta medusa, no la pudo ver de frente, y hay allí ahí hay una deuda, ¿no? Del psicoanálisis que otras personas han asumido. Freud no la asumió, tal vez no la podía asumir, ¿sí? Ahí hay toda una historia, hablamos de la postura de Ana Teresa Torres, que dice, bueno, él es un hombre de su tiempo, recordemos el tiempo de Freud, es un hombre heterosexual, burgués, de una familia clase media, familiar, patriarcal, líder, heroico, que tiene su causa y esa no es, ¿verdad? Y él no fue capaz, es decir, por su propia constitución, nosotros no podemos interpretar desde otro lugar que no sea el nuestro, ¿verdad? Que no sea desde nuestra propia historia. Y en esa época eso no se tenía tan claro, a pesar de que el mismo Freud contribuye a que nos demos cuenta de que tenemos un inconsciente que está gobernando de algún modo el cómo vemos el mundo, que vamos proyectando en el otro nuestros complejos, nuestras necesidades, y vemos en el otro lo que no vemos en nosotros mismos. Él veía eso, pero todavía no estaba listo para, digamos, ver cómo el lugar social, cultural, podía enceguecer, ¿verdad?, a la hora de aplicar teorías y modelos a sus pacientes o a las obras de arte o a la cultura. No era el momento, digamos, pero sí fue el momento para aplicar su modelo mítico y decir, bueno, sí, hay cosas que ocurren en la familia, que ocurren quizá en todas las familias, hay luchas, y ahí sí vio un horror, ¿verdad? Y ahí sí vio algo que no se había visto, que era el tema de las rivalidades, los celos, los deseos, los impulsos agresivos, como algo que no se tenía conciencia hasta ahora de que lo tenemos desde la concepción. O sea, como seres animales, humanos, pues tenemos energías pulsionales y deseamos, odiamos, somos pasionales, y eso es algo que nos caracteriza, y la familia es el primer drama al que nacemos todos, ¿sí? Entonces, en esa familia, en ese primer drama, en ese lugar,
pues hay el rey que se devora a los hijos, el rey que no quiere ser destronado, y está el hijo que ansía destronarlo, y está la madre que quiere, que a veces prefiere al hijo por encima del padre, y trata de ayudar al hijo a que destrone al padre, y le da alas al hijo, por ejemplo, ¿verdad? O cualquier otra configuración posible. Entonces, no, eh, él sí rompe con un hito, ¿verdad? Con un mito el de la imagen de la infancia así, angelical, ¿no? La pureza de la infancia, la pureza del ser humano sin, digamos, el humano como muy separado del animal. Si ya veníamos de Darwin, de, bueno, somos animales más evolucionados, Freud dice, bueno, además, no somos pura conciencia, pura razón, sino que tenemos una cantidad de cosas que nos vienen desde nuestras características animales. Nosotros nacemos con esas pulsiones, nacemos con todos esos instintos. No es que de pronto, misteriosamente en la adolescencia nos aparece el deseo sexual, no, nosotros somos sexuales desde que nacemos. Y la sexualidad es energía vital, es la que mueve el mundo para él, ¿no? Entonces, los angelitos bobalicones sin sexo, pues son para él como un lavado que hace la cultura religiosa de nuestra animalidad, de nuestro ser humano primigenio, mortal, sexuado, eh, que siente, que goza, que desea, que sufre, que tiene miedo a todo lo que desea. Y pues por eso se me ocurre poner contrapuesto a Botticelli, poner a Caravaggio, porque son muy opuestos, ¿verdad? Las formas de ver la, los ángeles, ¿no? Un ángel sexuado, Eros triunfante, es un Eros consciente de su cuerpo y orgulloso de su cuerpo y de sus deseos. Y eso es lo que vio Freud, ¿sí? Eso es lo que vio Freud. Vio un sujeto con mucho más poder y con mucho más eh, vitalidad, o sea, menos pasivo, ¿sí? Él no quiso quedarse con la teoría, solamente la teoría traumática, que es importantísima y sigue siendo el hecho de que tenemos heridas, de que hay como unas etapas críticas en la infancia y que lo que nos sucede en la infancia nos va a marcar, sino que además él dice, bueno, pero es que además nosotros vamos configurando en la relación con el otro, con lo que nos haya tocado, vamos construyendo nuestra historia. Y vamos construyendo nuestra historia por nuestros propios deseos, nuestras propias necesidades, nuestras propias maneras de vincularnos con esa realidad, ¿no? Entonces, no es la realidad que me tocó. Sí, me tocó una realidad que me marca, pero es mi relación con esa realidad y cómo yo construyo mi historia, y mi historia pues es única y va a ser una construcción que solamente la voy a poder construir yo, pues no hay más nadie que la vaya a hacer, porque en una familia con 7 hermanos, los 7 hermanos son diferentes y tienen distintas relaciones con su padre y con su madre, y distintas concepciones sobre sí mismos, distintas concepciones sobre sus hermanos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es un trabajo muy individual. Y para él, pues, se queda en lo individual. Y eso tiene un gran valor, ¿no? El hecho el valor que le da a la palabra, el valor que le da a la capacidad del ser humano para producir su historia, para crearla y reconstruirla de una manera que tiene un valor terapéutico y que tiene un valor como de apropiación, ¿sí? Sí. Sin embargo, volvemos, es una mirada masculina, por supuesto, es una mirada sesgada, pero es que ¿acaso hay miradas que no sean sesgadas? O sea, creo que eso es lo que tenemos que estar como bien conscientes a la hora de, sí hay que ser críticos, pero no juzgar a Freud con los ojos de hoy, o sea, solo tenemos los ojos de hoy, pero quiero decir, recordar en qué momento escribió él y contra qué se enfrentaba él, cuál era la misión de él. La misión de él era romper con la época, su enemigo, digamos, en ese momento, era, era la moral cristiana, era la represión, ¿sí? Y pues encontró la belleza de poder de algún modo sentir que liberaba. Hay unos trabajos de Marcuse, sí, de Marcuse sobre todo, que ven una utopía en el psicoanálisis, ¿no? Como la liberación de los instintos
y gracias al psicoanálisis, o sea, aplicamos el levantamiento de la represión, que se va a acabar entonces la represión de la cultura, porque lo que hay es que liberar. Realmente Freud en algunos momentos está, pues más bien contradice eso porque dice, bueno, no, en realidad la represión pues también es humana, o sea, la cultura, somos naturaleza y la cultura es represión. Lo que pasa es que hay culturas que enferman mucho y hay familias que enferman mucho, pero al final pues sí tenemos que reprimir porque si no, no podríamos vivir, ¿no? Entonces, un sujeto medianamente sano es el que puede amar y puede trabajar, eso es todo. Es capaz de crear, es capaz de producir, es capaz de amar a otro, pero siempre va a haber malestar. Siempre va a haber malestar porque siempre va a haber cosas que se reprimen. Siempre yo voy a necesitar organizar, ¿sí? Si nosotros cuando nacemos somos amorales y somos lo que llamaban el perverso polimorfo, llamó él, o sea, tenemos todo es goce, todo es satisfacción del instinto, la cultura me va ordenando, me va diciendo esto sí, esto no, esto es sexual, esto no es sexual, esto es bueno, esto es malo, etcétera, ¿verdad? Me va ordenando. Si hay un exceso, ¿verdad?, de los límites, entonces voy a tener un sujeto muy reprimido, excesivamente neurótico, y si hay una falta de límites, pues puede ser que tenga lo que se llamaba un sujeto perverso, que ve a los otros como objeto para satisfacción de sus pulsiones y que no se ordena, pues, ¿no? Y por lo tanto transgrede las normas básicas de la cultura. Entonces, pues, digamos que él nunca, no era que promovía eso, pero hubo gente como Marcuse y como otros que lo vieron como una gran revolución de romper, ¿no? Romper con la represión. Y uno de esos movimientos que tomó en Freud un bastión no viene de la medicina, sino en las artes. Yo creo que ya se los he mencionado, pero creo que es importante que lo hablemos de lo importante que fue Freud y el psicoanálisis para el surrealismo, o sea, para la creación del surrealismo. El surrealismo se inspira en el psicoanálisis. André Breton incluso era médico y él lee cosas del psicoanálisis y tal, y como le tocó atender pacientes en la Gran Guerra que llamaban, o la Primera Guerra, pues él escuchaba, anotaba cosas, vio pacientes psicóticos, vio pacientes muy desordenados en el lenguaje y él encontró una belleza allí que la relacionó con lo que, ¿se acuerdan que les hablé de la asociación libre? Ese era el método freudiano, es decir, te acuestas y hablas de lo que sea y todo lo que digas va a estar relacionado con el inconsciente. Entonces, eso es un texto que está libre supuestamente de dictámenes conscientes, no son deliberados, no es lo que la persona quiere decir, que no es lo que acostumbra un artista, un escritor, un intelectual, un académico, está planificando lo que va a decir, ¿verdad? Y en general, tratamos de planificar lo que vamos a decir. Pero en el psicoanálisis se propone no planificar. No es que tú vienes a consulta y me vas a hablar de tal o tal cosa y vamos a seguir un orden específico. No, habla de lo que te salga, de lo que se te ocurra, porque todo va a estar conectado con el inconsciente y todo nos va a llevar a tu complejo. André Breton aplica eso y él lo llama, no solamente lo freudiano, también lo junguiano, porque les contaba que Jung también hacía lo mismo en el hospital psiquiátrico de Suiza, ¿no? Berlioz, algo así se llamaba ese hospital. La escrita, bueno, creo que, déjame ver si lo tengo aquí. Sí, aquí está, mira, aquí está el nombre, Joel, André Breton. Él experimenta mucho con la escritura automática. Y para él no es, digamos que el objetivo del psicoanálisis freudiano es vamos a iluminar, ¿sí? Vamos a ver qué sale del inconsciente para iluminarlo y llevarlo a la conciencia. Vamos a darle a eso un sentido. El texto que se produce en el psicoanálisis con fines terapéuticos es conseguir un sentido. Vamos a construir una historia que va a ser para sanar, ¿verdad? Y vamos a construirle una lógica a esto, vamos a comprender. Esa es la finalidad. Vamos a descifrar. Eso que es inconsciente lo vamos a descifrar y llevarlo a la conciencia, a lo racional. Para André Breton, la escritura automática, así como tal, tiene una belleza y tiene un valor. Y él lo
lo considera que tiene un valor estético así como es, ¿no? Estético, filosófico, intelectual, moral, no sé, le parece humanamente importante. Y así pues son los que producen en en el surrealismo, bueno, no puse tantas, pero bueno, estas son alusiones. Por ejemplo, este es de Max Ernst y se llama Edipo Rey. Ellos hacen algunas alusiones directas con títulos a sus obras. Este de Dalí se llama El sueño. Y otros son experimentos con no solo escritura automática, sino también con dibujos automáticos. Dibujos, collage, cosas que salen, y algunos son cosas bellísimas, ¿no? Fantásticas, y aparece como relaciones con lo mitológico, relaciones con lo sexual, relaciones con la muerte. Entonces, de algún modo, ellos en sus experimentaciones como que comprueban, dicen, al final todos tenemos los mismos temas, pertenezcamos a la cultura que pertenezcamos, siempre van a salir cosas como los sueños, los mitos, la muerte, el sexo, el amor, ¿verdad? Siempre van a ser esos los temas humanos y se repiten cuando dejamos fluir el inconsciente. Entonces aquí el artista ya no es el objeto que pasivamente se deja analizar por Freud. Recuerden que Freud hace estas incursiones en leer textos de artistas, textos o obras de arte visual, para tratar de llegar a cuál es el complejo, cómo es la estructura psíquica de la persona, ¿no? Del autor. Eso es una psicocrítica, esa es una aproximación. Aquí el artista utiliza el método psicoanalítico, utiliza la asociación libre y la usa a su manera, la incorpora en su producción creativa. Dice, bueno, vamos a liberar el inconsciente y vamos a ver qué sale de ahí, y esto es arte. Ellos tuvieron mucho interés, Dalí y Breton, por incluso trabajar en conjunto con Freud, por conocerlo, y Freud no tuvo ningún interés en el surrealismo. De hecho, el arte moderno le parecía la muerte del arte. La odiaba todo el arte moderno. Él, pues sí, o sea, bueno, a Freud le tenía mucha desconfianza al cine, se negó rotundamente a que llevaran nada que tuviera su sello de aprobación para el cine. Le hicieron muchas propuestas, lo único que le gustaba del cine era Chaplin. Sí, entonces, como ven, sí, Freud era muy culto, le gustaba mucho el arte, le interesaban los grandes maestros, pero ya el arte moderno disruptivo que se apropiara del psicoanálisis y de la filosofía para producir un arte distinto, un arte como que rompiera, ya a él pues no le perturbó, ¿no? Pero pues hay sucesores. Jacques Lacan, por ejemplo, en Francia, sí fue amigo de los surrealistas, sí estudió filosofía, además de ser médico o psiquiatra, y siempre mantuvo esa relación. Es decir, él, a diferencia de otros, no es detractor de Freud, ¿ok? Más bien su método él lo plantea como una vuelta a Freud, porque él dice, bueno, se han desviado mucho, han empezado a agarrar que si el yo, el super yo, o sea, se han ido por otros lados, y a mí me interesa el Freud que abordaba el lenguaje y eso, la producción de textos en la sesión. Entonces, Lacan se enfocó en el lenguaje y se enfocó en las estructuras que podía encontrar en los relatos de los pacientes, en los relatos de los sueños, y a través de eso encontrar patrones que revelaran cosas sobre, bueno, la persona, y que te pudiera hablar, pues, ¿no? Y decir, no solamente sobre la persona, sino sobre la cultura. Acuérdense que, bueno, si ven por las fechas, es un poco posterior. Freud muere en el 39, Lacan muere en el 81, Lacan, pues, sale en televisión, es como bueno, además, vivió las dos guerras, estuvo en la guerra como médico, en la segunda, se codea con los artistas, con los surrealistas, con los filósofos, habla sobre la cultura, habla sobre las cosas que están pasando en otro momento, un momento un poco posterior, ¿no? Y él ya no está en la discusión que estaban Freud y Jung de que había que defender que el psicoanálisis era una ciencia,
y una ciencia médica y una ciencia que tenía que ver con lo biológico y con el cuerpo, sino que él se desprende de eso y dice, no me interesa eso, me interesa es el lenguaje, porque el psicoanálisis es un discurso, como es la ciencia un discurso, como es el arte un discurso, como es la religión un discurso, este es un discurso más y este es el que a mí me interesa. Entonces se desprende absolutamente de lo biológico y se dedica al lenguaje, ¿sí? Por eso ha sido tan interesante para los estudiosos de la teoría literaria, ¿verdad? Eh, y él como tal, pues sí, aborda en algunos momentos el arte, pero como les decía, esta no es mi especialidad, ¿no? Lo que pasa es que la semana pasada cuando nos dijeron, no, ya tiene que ser la última clase, yo dije, uy, pero falta mucho, entonces Osvaldo dijo, bueno, pero denos un poquitico de cada cosa, háblenos un poquitico de la cámara, entonces, sí, con ganas, sí. Este, pero bueno, sí, es como hay que nombrar un poco esto si estamos hablando de, yo que la idea para mí es llegar a cómo puede haber un abordaje de la psicocrítica, si lo vamos a llamar así, desde la línea junguiana, que es menos común, es un camino mucho menos transitado en los estudios literarios, pero yo siento que por ahí hay un camino fértil. Entonces, este está bastante transitado y van a encontrar muchísimas referencias. Yo solamente les voy a hacer como un paneo para que vean más o menos por dónde es. Lacan estudia a los estructuralistas, estudia de Saussure, ¿cómo que se dice? De Saussure, el lingüista, estudia a Lévi-Strauss, sí, es decir, él ve, hay estructuras que se repiten, en los sueños hay metáforas, hay metonimias, en el discurso analítico aparecen todas esas figuras literarias y por lo tanto yo debo interpretarlo como se interpreta cualquier texto, ¿verdad? Y entonces a partir de eso pues hace sus diagnósticos. Y los diagnósticos muchas veces pues utiliza figuras no solamente de la literatura, sino también de la matemática, porque utiliza fórmulas y trata de ver, bueno, cómo se repite la relación entre un sujeto, por ejemplo, era muy lector de Hegel y de Heidegger, entonces el tema del poder es importante para él, el tema de cómo constantemente hay una relación entre el sometimiento y la dominación constante, tanto en las relaciones con figuras de autoridad y paternas como en las relaciones de amor. Y entonces es muy famoso por algunas frases que dijo sobre el amor, como que, bueno, como que amar es, sí, y amar ¿cómo es pues se me olvidó, como el sujeto, no, se me olvidó la cita. Ahí tiene muchas citas muy interesantes. A mí algunas de las figuras que me parecen, o de los conceptos importantes que me parecen en él, eh, la importancia que le da el lenguaje, por supuesto, pero también el cómo somos prefigurados, configurados a partir del discurso del otro. ¿Sí? Nuestra imagen, de algún modo, es configurada por un otro. Nosotros somos fantaseados por el otro desde antes de nacer. Para Freud, si vemos a Freud, nos damos cuenta de que él es más bien muy evolucionista, está muy marcado por la teoría darwiniana, y él piensa, bueno, nosotros somos sujetos animales, hasta que entramos en el campo del lenguaje, somos pura pulsión, nos vamos organizando poco a poco y para Freud prácticamente es entre los 5 y los 7 años que nos constituimos como sujetos, ¿sí? De la cultura, porque entra el superyo, que es la cultura y el lenguaje, y pues la organización triangular de padre, madre, hijo, para él, ¿no? Es entrar en la cultura, es eso, para él, entrar en la estructura familiar bueno, yo estoy abajo y tengo que llegar arriba saliendo de este triángulo. Esa es para Freud, ¿no? Claro, con unas etapas que empieza desde bebé y todo aquello, pero como que el papel de la cultura es sacarme de mi estado animal y llevarme al estado de represión y cómo hacerlo de una manera lo menos agresiva posible. Para Lacan, pues él habla de algo muy anterior, de cómo nosotros somos fantaseados e imaginados desde antes por nuestros padres y por lo tanto tenemos una existencia de algún modo en la imaginación del otro. Entonces, pues desde que tenemos un nombre, desde que se nos va pensando qué vamos a hacer, quiénes vamos a ser, en dónde vamos a nacer, y por lo tanto nos vamos formando como en espejo, ¿no? No somos reflejos, pues, de algún modo.
Igualmente, es una actitud, de todas maneras, de ver al otro. Igual seguimos en la mitología de los padres todopoderosos, ¿no? Recuerden, aquí venimos, este psicoanálisis es el de los padres todopoderosos. Nosotros somos formados por, de algún modo, imagen y semejanza, no digamos de los padres, pero de la palabra de los padres. Mis padres me nombran, me dan nombre, nadie decide en qué cultura nace, con qué religión va a nacer, en qué lengua, y tampoco qué padres, ¿verdad? Lo engendran y por lo tanto mis padres tienen mucho poder y sus palabras. Entonces, de algún modo esas estructuras básicas se conforman muy temprano. Así que estas son teorías muy deterministas, donde mi estructura básica de personalidad va a estar conformada tempranísimo. Si me voy a estructurar de una manera con respecto al deseo, con respecto al amor, con respecto al poder, eso va a ser temprano, en los primeros años de vida, ¿no? Sin embargo, pues también creía en el poder del psicoanálisis como una disciplina liberadora, como una disciplina transgresora, como una disciplina que podía tener cosas que decir, no solamente sobre la familia, sino sobre la cultura, sobre las artes, sobre la filosofía, y, eh, y pues digamos que él era más transgresor a nivel cultural que Freud, ¿sí? Y sus teorías pues se han aplicado, por ejemplo, una de las, digamos, como que viene en esa línea de los estudios lacanianos. Acuérdense que esto es Francia, ¿no? El psicoanálisis en Francia entró por ahí, o sea, entró por la filosofía y por las artes, no solamente por la medicina. Entonces, el psicoanálisis todavía hoy en Francia tiene un peso cultural bastante fuerte. O sea, no es solamente el tratamiento médico, sino es la cultura. Se estudia para estudiar la cultura. Y una de las representantes más insignes de esto, que está viva todavía y produciendo, es Julia Kristeva. ¿Sí? Ella natural de Bulgaria, discípula de Derrida, y bueno, formada en psicoanálisis lacaniano, le decimos, a pesar de que Lacan decía que él lo que hacía era proponer una vuelta a Freud, pero todos le decimos lacaniano a esos estudios, aunque algunas de las instituciones o asociaciones que son seguidoras de Lacan se llaman Escuela del Campo Freudiano, por ejemplo, ¿no? O sea, no se llaman lacanianas, porque él insistía mucho en que era como una vuelta a un Freud específico. Kristeva, para los interesados en esta línea del desciframiento y de aplicar la psicocrítica a los textos literarios, es un referente importantísimo, imprescindible, ¿sí? Porque ella lo ha hecho. O sea, ella aplicó la teoría lacaniana al estudio de los textos literarios. Ella ha estudiado a los grandes autores rusos, a Dostoyevsky, etcétera. También fue la que dio a conocer a Bakhtin en Francia. Ella, además, ella hace pues un salto, porque si Freud solo pudo ver las, digamos, bellas artes y como lo inconsciente que podía emerger en una obra de arte, ella, en cambio, está viendo cómo en la literatura moderna hay perversiones del lenguaje que indican que hay una atracción por lo abyecto que tiene que ver con el sufrimiento, pues tiene que ver con la pérdida de sentido, tiene que ver con las vivencias y lo que ha sido la humanidad, que ha vivido guerras, que ha vivido la tortura, que ha vivido la desolación, la depresión, la pérdida de sentido, los cuestionamientos sobre el amor, sobre las relaciones, sobre las sociedades, y que eso se manifiesta en estos autores literarios modernos, que rompen con las formas clásicas. Y por lo tanto, pues es una autora que da mucho, que aporta mucho para eso. Sigue siendo, en la línea del desciframiento, por supuesto, sigue siendo una autora que, como Lacan y como Freud, está buscando sentido a través de los signos, ¿sí? A través de los signos que tiene la obra de arte. Ella está buscando en las cosas que se repiten, en las formas, en las figuras literarias que se utilizan, en las frases, en las formas,
patrones que nos van a indicar unas estructuras, ¿sí? Y que nos van a hablar sobre el autor o sobre la cultura, también en el caso de ella, ¿no? Poderes de la perversión, teoría de la novela, historias de amor, Sol Negro y Melancolía. Ella tiene muchos libros que son importantes para este tema. Uno de sus antecesores, además de Lacan, es Roland Barthes, que me parece importante que lo tomen en cuenta ustedes, porque Barthes no es psicoanalista, pero sí es estructuralista y sí es semiólogo, ¿no? Es decir, él estudia los signos, estudia la comunicación, estudia cómo nosotros tenemos, bueno, lo más fácil de explicar, que es que en el lenguaje pues ahí está lo connotativo y lo denotativo, es decir, más o menos equivalente a lo que hablaba Freud de que en el sueño hay un contenido manifiesto y un contenido latente, ¿sí? Es decir, una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que está implícito, ¿sí se entiende? O sea, una cosa es lo que está explícito en el lenguaje y otra cosa es lo que está detrás. Entonces, si yo utilizo ciertos colores, él es muy célebre por estos análisis de las publicidades, esta es una de las que usó, por ejemplo, el por qué en una publicidad se utilizan determinados colores que evocan la bandera de Italia, por qué se utiliza la cesta del pescador, a pesar de que son latas y que son empaques, que son de supermercado, el incluir los vegetales que parecen frescos, el incluir la cesta, pues evoca ciertas cosas que asocias con la costa y asocias con el campo y con el pueblo. ¿Sí? Son las cosas que se estudian en psicología y en semiótica hoy en día, en la publicidad, y que se aplican. No sé si María Luz quiere decir algo, que te veo ahí. Ah, bueno. Ok. Y para él, por ejemplo, esto de lo mitológico es algo, pues una cualidad inherente al humano, y entonces siempre vamos a estar haciendo mitologías. No es que hay unos mitos que son los antiguos, que son los válidos, sino que es que nosotros constantemente vamos a estar mitificando porque esa es nuestra naturaleza. Entonces, nosotros mitificamos. Y entonces, él es uno de los que habla que Marilyn Monroe es un mito, que, bueno, no sé, Freud es un mito, nosotros mitificamos, vamos a mitificar constantemente. Y que a través del lenguaje se expresan esos mitos y se expresan esas estructuras. A través del lenguaje y no solamente a través del lenguaje escrito, porque hay unas cosas escritas allí, ¿verdad? En esas publicidades. Además de las cosas que están escritas, que dicen ciertas cosas, tenemos un uso del color, tenemos un uso del espacio, tenemos un predominio de ciertas partes, de ciertos elementos, y todo eso nos está diciendo cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, de repente ustedes que son artistas visuales, de repente pueden hacer un comentario más valioso que el mío, ¿no? Sobre las proporciones o sobre qué les indica ahí eso, como para que no sea yo sola la que hable. ¿No? ¿No quieren? Seguimos hablando. Bueno, ok. Bueno, pero un poco lo que quiero es como que quede claro, esta no es la línea que yo uso, ¿ok? A mí me parece maravilloso, maravilloso el libro de la interpretación de los sueños de Freud, de verdad. Es un libro, una investigación exhaustiva sobre cómo hasta ese momento todo lo que se había dicho sobre sueños y él trata de recoger eso en su aproximación a los sueños, lo biológico, lo neurológico, lo mítico, lo religioso, lo cultural, y él construye ahí una semiótica para la interpretación de los sueños. O sea, él construye ahí una cosa fabulosa de cómo en los sueños se condensa, de repente algo, esta taza es a la vez como mi pote de basura, pero a la vez entonces soy yo. O sea, un contenido en un sueño, que es un contenido manifiesto, puede ser varias cosas a la vez, ¿sí? Y se desplazan, pero yo no uso eso en el análisis de los sueños. Y la mayoría de la gente hoy en día tampoco. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no usamos diccionarios para interpretar los sueños? ¿Por qué no usamos diccionarios para interpretar lo que los pacientes nos dicen en la terapia hoy en día? No pude, con el desorden con la computadora, ponerles una cita de Hillman que me gusta mucho,
sobre la serpiente, porque por ejemplo la serpiente es un símbolo que se ha utilizado muchísimo. ¿Se acuerdan? En algún momento creo que hablamos de la diferencia entre símbolo y signo, ¿verdad? ¿No? Bueno, no, ah, bueno, sí, estoy perdida. El signo, ¿verdad? Es el que denota, ¿verdad? Tú tienes un signo, por ejemplo, allí, si tú analizas esto, de aquí, pues el rojo, el blanco y el verde están de algún modo representando la bandera de Italia, ¿verdad? Y también el rojo está representando el tomate y varias otras cosas. Y el verde la frescura, etcétera. Tenemos en los semáforos tres signos, ¿sí? Que nos dicen pare, etcétera. Tenemos las letras del abecedario son signos, ¿verdad? Y los signos de multiplicar, y de puntuación, todo eso son signos. En el análisis de la comunicación, yo trabajo con signos. O sea, si yo quiero proponerle un mensaje a una audiencia, yo tengo que pensar bien qué es lo que yo estoy diciendo. Yo debería pensar para qué audiencia estoy trabajando antes de construir un discurso, ¿sí? Y pensar, bueno, esto para esta audiencia significa tal y tal cosa, voy a decir esto, si uso tal y determinado tipo de ropa, esto y aquello y lo otro, ¿verdad? Eh, y para eso, pues hay unos códigos y unas estructuras que pertenecen a la cultura que se pueden aprender, que me las puedo aprender, y si me las puedo aprender, las puedo aplicar. Y tienen un significado que es traducible, ¿sí? Por eso se puede hacer traducción de un idioma a otro, porque hay abecedarios que yo traduzco, hay sentidos que traduzco. Pero ¿acaso no hay cosas que son intraducibles? ¿Acaso traducir no viene de traicionar también? ¿Y acaso no nos quedamos insatisfechos cuando leemos una obra de Dostoyevsky en español o una obra de Shakespeare en español? No hay un anhelo de poder leer esa obra en su idioma original, la inmensa mayoría de las veces. Yo siento que disfruté Memorias de Adriano en la traducción de Julio Cortázar porque fue Julio Cortázar, pero me gustaría poder leer francés y me gustaría poder leer ruso y me gustaría poder leer alemán, ¿verdad? Para poder leer a tanta gente. ¿Por qué sentimos que algo falta, no? Sí, a pesar de que hay estructuras básicas, a pesar de que hay signos que yo me puedo aprender y que puedo traducir, y yo puedo más o menos decir, bueno, sí, la serpiente es tal o tal cual cosa, eh, siempre va a haber un elemento residual que es intraducible, ¿sí? Y además hay elementos que no son signos, sino que son símbolos. El signo representa, ¿verdad? Representa algo que yo puedo traducir. El símbolo representa algo que es intraducible. El símbolo es la representación más posible, ¿verdad? O sintética de algo que tiene un sentido excedente que no se puede decir, ¿verdad? Que es indecible, que es irrepresentable, que no se puede denotar así con un solo signo, ¿verdad? Entonces, en el símbolo está lo no comunicable de algún modo, lo que se puede, bueno, nos podemos conectar con el símbolo. Y entonces, ¿pero qué quiere decir exactamente la cruz? Sí, claro, ojo, la cruz cuando vamos en una carretera y es una visita de una cruz, sí es un signo, ¿verdad? Quiere decir que hay una iglesia. Pero la cruz como tal, ¿qué significa? Bueno, no, es un símbolo religioso. Podríamos decir que nos habla de una historia, ¿no? Hubo la crucifixión de un personaje llamado Jesús de Nazaret. No sé qué más me pueden decir qué quiere decir la cruz. También lo que pasa con los símbolos es que son muy polivalentes. Exacto. Se van en muchas direcciones. Que no pasa con el signo que es más que trata. Tampoco creo que lo logra. Trata de ser más monovalente. Exacto. O sea, por ejemplo, con las señales de tránsito casi siempre son signos. Porque la idea es que no se presten a mucha lectura porque ha habido muchos accidentes. Entonces tratan de ser lo más monovalentes posible. Y en lugar de signos, las señales de tránsito pusiéramos símbolos, sería un caos. Cada quien leería e interpretaría de muchas maneras distintas. Entonces creo que hay una diferencia. Esa es sí, es una diferencia esencial.
Y de hecho, todo el movimiento de globalización, todo el movimiento hacia el global trade, del marketing, la comunicación masiva, tiende al uso de la semiótica y al uso de signos que sean cada vez más universales. Es decir, cada vez cosas que se puedan entender en cualquier idioma, por cualquier persona de cualquier cultura, para simplificar la comunicación. Porque el objetivo de los signos es comunicar. El objetivo es intercambiar, hacer intercambios rápidos y fáciles. Entonces, que yo pueda ver algo en Japón y lo pueda ver aquí en Venezuela y sepamos lo que es, ¿verdad? Y podamos hacer un negocio desde China para acá, que está muy de moda, están importando mucho. Entonces, y yo veo que dan cursos de inteligencia artificial y de cómo importar desde China. Entonces, como eso le interesa a la gente, pues lo que nos interesa es podernos comunicar. Entonces, mientras más simplificado esté el lenguaje, pues más útil para la comunicación masiva. Ese es el objetivo de la globalización, como uniformizar de algún modo, o sea, como que simplifiquemos. Y entonces ese es el objetivo también de los diccionarios de símbolos, supuestamente de sueños. Vamos a interpretar, bueno, si tú soñaste esto, quiere decir tal cosa, si tú dijiste esto, quiere decir tal cosa, si tú haces tal seña, ¿verdad? Quiere decir tal cosa, y que la seña se pueda repetir en cualquier lado y funcione. Pero ¿por qué será que no funciona? Porque eso no se ha logrado, ¿no? O sí. Bueno, se han logrado muchas cosas, no sé qué dicen los comunicadores. Sí se han logrado muchas cosas y yo veo que hoy en día, por ejemplo, muchos chamos usan muchos signos que antes yo los veía que los usaban en Estados Unidos, aquí se usan, ¿no? Se han trasladado, ¿no? Y hay cosas que se entienden, por ejemplo, ¿cómo que se llama el libro ese de Oye? Ah, los no lugares, ¿no? Ese tema de los aeropuertos y los hoteles que son exactamente iguales en todas partes del mundo. Mi hermana tenía un novio medio alemán, medio gringo, que viajaba mucho y entonces fue a China y estaba como no soportaba, o sea, no quería comer nada, o sea, andaba desesperado por conseguir cosas que fueran un McDonald's, un hotel que conociera de una cadena que él conociera, para no sentirse asustado por la cultura local, para no tener que probar las cosas de la cultura local que le horrorizaban y no tener que sufrir con el lenguaje, sino estar en sitios como conocidos para él. Y eso es una facilidad que está dando el mercado global, ¿no? Las transnacionales, de poder conseguir cosas iguales en todas partes donde la gente se relacione fácilmente, no tenga que hacer ese esfuerzo, ¿no? De tratar de comunicarse con el otro. Y la semiótica un poco va para eso. Obviamente, hay semióticas de semióticas, ¿no? Obviamente que Julia Kristeva es una persona muy sofisticada y sus análisis semióticos no son así, ¿no? Ella precisamente está buscando lo transgresor en el lenguaje. Pero en lo básico, digamos, en la manera simplificada de entender la semiótica, se está tratando de buscar estructuras, se está tratando de buscar estructuras como Levi-Strauss trató de encontrar estructuras, así como como lo musical, como decir, bueno, ¿cuáles son las estructuras básicas que se repiten en todos los mitos? Entonces, tratar de encontrar patrones relacionables en todos los mitos. Un poco hay arquetipos, hay círculos, hay ritmos que son de la especie, que son de todas las culturas, y eso es lo que me interesa. Y la semiótica busca un poco eso. Vamos a tratar de identificar patrones. Entonces, yo lo que siento que eso ya se ha hecho bastante, o por lo menos el camino que a mí me interesa, es uno que más bien va por el lado de la hermenéutica, que es el camino de la diferencia, ¿sí? Porque cuando se interpreta, tenemos que estar conscientes de que un mundo está interpretando a otro, ¿sí? Entonces, si yo leo a Freud, yo lo estoy leyendo desde hoy, desde mi tradición, ¿sí? Y yo me estoy de algún modo enfrentando con otra tradición y tratando de encontrar entre los dos un lugar común, ¿sí? Un horizonte de sentido construido entre esas dos tradiciones. Nadie escoge su tradición, decía Gadamer, ¿verdad? Alemán, que yo lo he citado mucho últimamente, pero no me acuerdo si les he dicho a ustedes, pero me gusta porque él es muy concienzudo en su trabajo y, claro, no es tan, de todos los autores que podría haberles mencionado como para aplicar como método, tal vez no es el ideal, porque hay otros que ven la hermenéutica más como un método. La hermenéutica viene de la interpretación de textos sagrados, ¿sí?
Es decir, vamos a ver quién es el que de verdad sabe qué es lo que quería decir la Biblia aquí. Yo soy el que sabe porque yo lo leí de tal manera y tal, y es así, es asado, y entonces busco las fuentes que pueda, contextos o no, porque está escrito de tal manera. Y así se peleaban los hermeneutas. Pero eso ha devenido en muchas cosas y en muchas corrientes y en muchas formas. De los más importantes representantes de la hermenéutica, de la filosofía del lenguaje, de los estudios del lenguaje, están este alemán, Hans Georg Gadamer, y está Paul Ricoeur en Francia. Paul Ricoeur quizá sería más útil para el que quiere usar la hermenéutica como método, porque él sí viene de la tradición, en algún momento se hizo una división que decía, bueno, están las ciencias naturales y están las ciencias del espíritu. Se habló mucho de eso, de las ciencias humanas y las ciencias naturales, y entonces para las ciencias del espíritu, pues hay que aplicar otros métodos. Y se habla, bueno, la hermenéutica que quiere es comprender, ¿sí? Porque las ciencias naturales quieren explicar. Y entonces las ciencias del espíritu, decía Dewey, quieren es comprender, entonces tenemos que buscar por el camino de la hermenéutica, porque buscamos es comprender y no la exactitud, no la exactitud que busca la semiótica, que quiere ser una ciencia del significado. Entonces, como esta es una disciplina humanística, no, nosotros vamos a buscar comprender. Entonces, Ricoeur hace una obra muy, muy extensa. Yo realmente tengo varios libros de Ricoeur y ahí le he dado, pero es difícil, es difícil. Y finalmente me he quedado un poco más con Gadamer, a pesar de que Ricoeur da como más método, porque, por ejemplo, Ricoeur trabaja con Freud, con los estructuralistas, o sea, trata de desmontar y decir, bueno, hay algo más allá del texto, porque si nos vamos a Lacan, a Kristeva, a Freud, lo que hay es texto. O sea, como ellos son culturalistas, es decir, ellos no creen ni en lo religioso, o sea, en lo espiritual, ni quieren, ni les interesa lo biológico, les interesa el texto como tal, la única realidad es el texto, pues se quedan con el texto, con las estructuras que están en el texto. Ricoeur, que era religioso, decía, bueno, sí existe una verdad y el texto nos habla sobre eso. Hay una verdad a la que el texto le hace referencia. Y entonces habla del mal, habla de muchas cosas y de cómo abordarla desde la hermenéutica. ¿Sí? Y lo que se puso inclusive del lenguaje, que porque te escogió en el agresivo, es profesional, es fundamentalmente mirar con detalle cada concepción textual de lo que hace el Sí, sí. No, y además Ricoeur, pues, es uno de los que enfatizan que todo es un texto, pues, ¿no? Y que pues, la capacidad poética de la psique, de cómo nosotros generamos texto, y pues texto, por eso les decía, sí, es válido una obra visual o cualquier tipo de obra que quieran, porque al final cualquier cosa es un texto, es una unidad de sentido. Y esa unidad de sentido está creada, pero habla sobre algo, en la diferencia con Ricoeur, ¿no? Y entonces trata de proponer formas, ¿no? De cómo hablar sobre el mal o cómo se habla sobre el mal en tales o cuales textos. Y tiene una discusión con los estructuralistas porque dice, bueno, no es todo, no es el puro lenguaje, sino que el lenguaje está haciendo referencia a algo. Hay algo más allá, aparte del lenguaje hay algo, hay un mundo, hay una materia y hay una espiritualidad y hay cosas sagradas y el texto habla sobre eso. Entonces, esa es la diferencia que él tiene con los estructuralistas. O sea que podríamos ver en ese sentido la vida de un artista como usted. Sí. O sea que para el trabajo también podríamos volcar por ahí. Sí, claro, claro. Hay un artículo que apareció que se llama La vida como texto. Y él analizaba, se calmaba japonés y en las recetas algunos autores que sabían que iban a morir, lo último que hicieron fue anotar palabras en esas materias. Y era
palabras como en otro contexto sin valor. Creo que esta fue nuestra última serie. Quiero a mis hijos. Y el valor que adquieren esos textos como vida. La vida se resume a tener morir en esas pequeñas palabras. Ay, qué bello, sí Es pasa. una ¿No? maravilla. Sí, bueno, te paso aquí. Sí. Ajá, claro, me lo pasas. Ah, ok. Ok. Qué lindo. No, no, la interpretación de Roberto, lo que dice Roberto, es la vida como que eso lo que tú estabas diciendo. Claro, que esto es un límite de la escritura, de la nueva movimiento. Sí, yo creo que fue, no me acuerdo si Jorge el que habló de su interés por las historias de vida. Y le dije, sí, claro, es válido. Alejandro Moreno, por ejemplo, aquí en Venezuela, también se despega un poco del que utiliza la historia de vida, lo ve solamente como un método. O sea, el que se dedica mucho a este tipo de trabajo termina sintiéndose incómodo con la perspectiva de que vamos a usar entonces la hermenéutica como una técnica o vamos a usar la historia de vida como una técnica, porque es que es muy valioso, ¿no? Entonces termina sumergiéndose tanto que se convierte la historia de vida o la hermenéutica como bueno, en el mundo, de algún modo, sí, o sea, en la historia de vida está un mundo, en la historia de vida está un mundo de vida, en la historia de vida está una cultura. Entonces, como ahí está todo, pues no puedo simplemente decir eso es una técnica que yo utilizo. Entonces, claro que esa es una vía maravillosa. Y Gadamer, pues es así porque para él, lo que en principio era un método, que es la hermenéutica, se convierte de algún modo en la forma de acceder a la verdad en las ciencias humanas. O sea, yo a través del lenguaje o a través del encuentro con el otro, que es la lectura de cualquier texto, es el encuentro entre dos culturas, entre dos tradiciones, es como yo puedo acceder al conocimiento, solamente a través del encuentro con el otro. ¿Qué es la hermenéutica sino la posibilidad de escuchar al otro? La posibilidad o la convicción de que el otro es el que tiene la razón. Eso es muy importante. Yo me acuerdo que a mí me impactó, bueno, les hago referencia al que me presentó a mí a Gadamer, que fue Aníbal Rodríguez Silva, un tipo, un gran profesor, maracucho, murió joven, y como a los 51. Sí, Y tiene un libro que yo se los recomendé, Poética de la Interpretación, donde pues hace su propia aproximación a lo que es el verdad y método de Gadamer, que él lo habla como la hospitalidad, ¿no? Es decir, cuando tú te encuentras con un texto, tú estás entrando en la casa de otro o dejando a otro entrar a tu casa, ¿verdad? Son dos mundos de vida que se encuentran, dos tradiciones. Tú no escoges tu tradición y tú no conoces la tradición del otro. Entonces, para tú encontrarte con ese otro en ese texto, tú tienes que, de algún modo, tener un respeto por el texto que estás encontrando, de buscar la tradición que está detrás de eso, buscar conocer lo más posible y tratar de leerlo dentro de esa tradición y ser lo más consciente y honesto posible con la propia tradición para poder encontrar los espacios de diálogo y poder construir un nuevo sentido, que es lo único que se va a poder construir. O sea, tú no vas a poder encontrar el sentido original, porque tú no perteneces a esa tradición, ni a esa época, ni a esa religión, ni a esa cultura. Pero tampoco, si te quedas impávido, solamente aplicando tus modelos teóricos y tus creencias, pues no hay transformación y ahí no hay construcción de sentido. Lo que haces es utilizar ese texto para tus propios intereses, sirviendo tu propio modelo. Pero una verdadera interpretación hermenéutica, desde este punto de vista, es un recibir a ese otro realmente y un dejarte transformar por él y hacer un diálogo entre tu tradición, tu posición, tus creencias, tus valores y esa tradición que tú te estás encontrando y esas ideas que te estás encontrando. Entonces, cuéntenme si no se les parece un poco a lo que hizo Jung con el texto que vimos la semana pasada. Por eso lo traigo, ¿sí? Y ojo, Jung sí era un estudioso de las religiones y sí creía y buscaba patrones y quería encontrar coincidencias y patrones comunes en las culturas y creía que la especie humana compartía cosas, pero también
se dejaba transformar, pues de algún modo. Es decir, escuchaba en cada una de esas historias porque sabía que había un mito personal y que había una historia personal que iba a emerger y que venía de la cultura y que venía no solamente de la especie, sino de la cultura, de la familia, de la historia individual y de las propias determinaciones individuales. ¿Sí? Entonces, no sé si lo logro explicar porque yo sé que no es fácil. Sí, Jorge. Me llama la atención la relación a un texto, en el sentido de que un texto podría tener elementos geográficos en el fondo. Claro. Ahí eso me llama mucho la atención desde el punto de vista, por ejemplo, de los derechos de la para poder producir la lectura, incluso generar ciertas páginas, pero sí hay como algo de los dos, siempre dentro del texto. Siempre hay un elemento ahí consciente, Pues esa es la premisa freudiana y no la estoy abandonando. O sea, todo lo que hacemos tiene cosas nuestras. Todo. ¿Será que tú me puedes hacer el favor de pedirle a los del autolavado que le bajen volumen a eso? Yo siempre que se les he pedido lo hacen. Y son muy amables y tal, nunca se ponen bravos. Depende cómo uno se los pida también. Sí, porque realmente sí, ya está como fastidioso. Sí, claro, o sea, la premisa freudiana es, existe no solamente una parte, sino la mayor parte de la psique que no conocemos. Como la mayor parte de la psique no la conocemos, nosotros creemos que estamos actuando por conciencia y por razón y que escribimos lo que queremos escribir por un propósito específico, pero en realidad hay determinaciones inconscientes. Y entonces, en todo lo que yo haga, en cómo sonrío, en cómo camino, en los chistes que hago, en las amistades que frecuento, en la forma en que trato a tal amigo o al otro, en la forma en que escribo, en la forma que todo, ahí hay determinaciones inconscientes. Hay cosas que yo desconozco de mí porque no les he prestado atención, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el objetivo del psicoanálisis? Arrojar un poco de luz sobre esas determinaciones inconscientes. En esas determinaciones inconscientes hay cosas para Freud que tal vez me avergüenzan, que tal vez fueron traumáticas, que quedaron reprimidas, que tal vez pues no se conforman a las normas sociales o a las expectativas parentales o a lo que yo considero que tiene que ver con mi imagen de lo que quiero ser. Y entonces, pues eso lo voy escondiendo. Pero no lo puedo controlar, igual va a salir, va a emerger de algún modo. Entonces, constantemente proyectamos. Tanto Freud como todos sus sucesores hablan de que nosotros constantemente proyectamos. Jung no es ninguna excepción, él habla de la proyección, porque es que no podemos sino proyectar. O sea, el inconsciente no se puede ver sino proyectado, ¿sí? Hay cosas que las voy a ver afuera, ¿sí? Claro, hay ejemplos que pueden ser muy gruesos o muy fáciles, como por ejemplo, como lo dice, dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Los chistes clásicos de que el que hace muchos chistes homofóbicos es porque le tiene miedo a su propia homosexualidad, o el que todo el tiempo está hablando de sus títulos o de sus posesiones, es porque ahí hay como una vulnerabilidad. Eso ya es de conocimiento común y popular, que eso está revelando algo, ¿verdad? O sea, sabemos eso, o sea, es fácil de ver, pero eso es como lo fácil. Hay cosas mucho más sofisticadas que hacemos y que no nos damos cuenta. Y en cualquier texto que hagamos, pues yo me muestro. O sea, es imposible no mostrar. Entonces, el camino de psicocrítica que sale de ahí está buscando descifrar. Vamos a descifrar entonces las determinaciones inconscientes del autor. Ese fue el primer camino. ¿Qué ocurre con ese primer camino? Que, bueno, nos satisface, o sea, nos interesa, es nuestra prioridad averiguar los complejos del autor. Eso, ¿qué tan relevante es para la construcción de conocimiento en la literatura, por ejemplo, ¿verdad? O en las ciencias humanas. Puede ser que sí sirva como ejercicio para alguien que está tratando de aplicar el psicoanálisis como ejercicio, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a ensayar con unos personajes, con un autor,
Pero en general eso es insatisfactorio, ¿no? La mayoría de esos estudios. Se siguen haciendo, yo he visto congresos y cosas donde se sigue hablando de que si María Callas era bipolar, que si Goya era esto, que si tal. A mí particularmente no me interesa tanto esa vía, ¿sí? Eso no quiere decir que les digo que no la hagan. O sea, si eso es lo que a ustedes les interesa, porque les apasiona la vida de un artista y quieren hacer el ejercicio de psicocrítica por ahí, es decir, hasta les di ejemplos que son útiles, ¿verdad? Como el de José Donoso. O sea, hay trabajos que son abarcables porque son 2, 3 novelas y son bastante llenas de complejos y de símbolos y de cosas que se pueden asociar con el psicoanálisis y que además hay elementos conocidos de las biografías de los autores con las que eso se puede asociar, porque siempre se va a poder asociar algo, ¿verdad? Porque lo que decimos, Teresa de la Parra, por ejemplo, escribió una novela sobre una muchacha que se siente obligada a casarse porque no tiene otra manera de salir de su casa, de su abuela, porque es pobre, y ella no se casó nunca. Y ella se sintió siempre muy libre y fue autónoma económicamente y aparentemente fue homosexual y escribió y publicó en una época en que las mujeres no hacían eso. Pero eso no quiere decir que ella no aparece en la novela, o sea, María Fernanda Palacios hace un trabajo maravilloso sobre esa novela donde habla de la doncella criolla, donde habla de la familia venezolana, donde habla de la casa caraqueña, donde habla de las clases sociales y de las formas y de cómo eso aparece en el lenguaje y las ironías de Teresa de la Parra. Y ella está haciendo esto muy deliberadamente para mostrar algo, pero eso no quiere decir que se dejó de mostrar ella. De hecho, ella muchas veces lo dijo, yo que hice una novela con alguien que supuestamente era opuesta a mí, y después es que me di cuenta que también estaba yo, ¿no? Y que además, de paso, la gente va a creer que era yo en las cosas que no soy yo, ¿no? Entonces, al final se va identificando el autor con el personaje, ¿no? Entonces, bueno, ese es un gran ejemplo de una crítico literaria, teórica, que no viene de la línea freudiana, sino junguiana, María Fernanda Palacios. Entonces, pero parece que ese es difícil de conseguir. Yo lo tengo, pero sí, sí, no, nadie lo consigue porque se hicieron muy pocos ejemplares. Ojalá se reediten en algún momento. Entonces, Jung no tuvo ningún interés, eso ya se los he dicho, por estar analizando obras de arte. ¿Sí? A él le interesaba la creatividad como fenómeno psíquico. A él le interesaba era que los pacientes produjeran material, sobre todo visual, aunque también escrito, pero sobre todo visual, y diálogos, fantasías, escritura automática, para poder comprenderse, para poder ver qué era lo que emergía y dialogar con eso. Él mismo, les comenté yo, escribía cosas maravillosas y hacía unos dibujos maravillosos, pero él estaba en contra de considerarse artista, eso le ofendía que le dijeran artista. Y de hecho, todos esos escritos más locos los vinieron a publicar mucho tiempo después de su muerte, porque él era un científico, ¿no? Y él solamente le interesaba el material creativo para efectos de aprender sobre lo psíquico. Pero bueno, Jung ya se murió y él dejó un legado y hay otra gente que sí le ha interesado. Y ha encontrado en la obra de Jung algunos elementos que se pudieran utilizar. Y yo lo que quería era como promover que ustedes pudieran encontrar algunas cosas que les pudieran servir. Y no sé si soy capaz de hacerlo porque, bueno, también el tiempo fue corto y todo aquello, pero a ustedes no les parece, no les resuena que la hermenéutica, como la entiende Gadamer, como la revisita Aníbal, no tiene consonancia con la forma en que Jung abordó el texto de Joyce. Y la manera en la que él aborda la psicoterapia y el psicoanálisis, bueno, él no lo llama ya psicoanálisis, pero bueno, como se llame, pero le digámosle psicoanálisis porque todo viene de allí. La psicoterapia es la construcción de una historia y de un mito personal, es decir, él no está tratando de implantar en el paciente o en su texto o su teoría sobre cómo es la vida del paciente, sino que cada persona tiene su propia historia y la tiene que ir descubriendo y la tiene que ir construyendo. Y claro, ve patrones, ve símbolos, ve cosas, pero él no dice la culebra es esto, el dragón es aquello, esta es la madre, este es el padre, no. Sí uno puede detectar en los escritos de Jung, que son más dispersos de algún modo que los de Freud, pero
pero sí se ve que él, sobre todo, le interesaba lo que él llamaba el camino de la individuación, que era para él como la lucha del héroe. Les recomendaba a Joseph Campbell, si les interesa como una forma más digerible, más simplificada de lo que es la psicología junguiana, como del viaje del héroe, Joseph Campbell lo ha hecho muy digerible, ¿no? Entonces, como de algún modo todos tenemos la figura del niño abandonado, porque salimos del vientre materno, somos abandonados, queremos volver, pero, pero nuestro imperativo desde que caemos con los pies en la tierra es a salir, ¿verdad? A luchar contra los monstruos que se nos vienen en el camino, a buscar tesoros, a encontrarnos con espejismos que nos seducen y que nos mantienen en una isla como Odiseo, pero al final a regresar a casa y a regresar de una manera distinta, ya no con la construcción de un ego fuerte que quiere luchar, sino con la regresión, con la enantrodromia, decía él, es decir, con el opuesto psíquico, que es más el de la vejez, el de la introspección, de la reflexión, del volverme a encontrar con cosas de niño y ya no es desde la lucha, sino desde el encuentro conmigo mismo y con las partes que no había podido ver cuando estaba en el camino inicial de búsqueda, ¿no? Entonces, yo no soy suiza ni pertenezco a esa época. Yo soy venezolana, soy mujer, soy morena, digamos, hablo español. O sea, yo no puedo leer los textos como los leía Jung, yo tengo que leerlos desde mí. Si ustedes pueden hacer unas lecturas desde sus propios horizontes, desde sus propias tradiciones, con los textos con los que se encuentran, y ustedes lo asumen así y son honestos con eso, están haciendo hermenéutica como se hace hoy, atendiendo a esa tradición, es decir, habiendo pasado por Ricoeur, por Gadamer, por Bátimo, también es otro autor interesante, que no es el relativismo posmoderno, ojo, o sea, no quiere decir que puedes decir lo que quieras sobre el texto porque no existe la verdad. Lo que quiere decir es que tú tienes que ser muy concienzudo en el abordaje de un texto, pero con la comprensión de tus límites y con la comprensión de que es un diálogo entre tu tradición y esa tradición. Si son dos tradiciones que se encuentran y tú vas a hacer una construcción de sentido desde el momento actual, pero con la seriedad de que tú sí haces una investigación sobre ese texto y sobre ese autor y sobre ese contexto, ¿sí? ¿Sí se entiende eso? Pues entonces se puede hacer un trabajo modesto, pero serio, ¿sí? Eso no quiere decir que tienen que ser autobiográficos y testimoniales, no necesariamente, o sea, lo pueden ser si quieren, pero eso no es lo que les estoy diciendo que tienen que hacer, sino que tienen que reconocer cuáles son las herramientas con las que cuentan y cuál es el aparataje teórico con el que cuentan y el cultural. O sea, yo soy psicóloga y eso va a aparecer en todos mis textos de algún modo, así lo haga explícitamente o no. Pero también estudié algo de literatura, he estudiado mucho psicoanálisis, he estado pues trabajando en esto del mundo de las artes y humanidad y eso se refleja, cuáles son mis intereses y cuáles son mis herramientas. Ustedes tienen las suyas. Entonces, desde sus herramientas, desde su contexto, desde su perspectiva, que se trasluzca en el texto que es así, pues, que es una mirada actual y que está utilizando herramientas actuales, pero que está haciendo una mirada respetuosa a lo que es otra tradición y tratando de encontrar un horizonte común de sentido que se construye ahí en el texto, ¿sí? Ese es el concepto de hospitalidad que habla Gadamer y que retoma Aníbal, ¿verdad? Sí, muy linda la manera en la que lo hacía. Y entonces, aquí tenemos símbolos, ¿verdad? No signos. Sabemos que en el lenguaje, que en eso que yo estoy leyendo, hay unas metáforas y hay unas cosas que son polivalentes y que yo las voy a interpretar desde mi horizonte de sentido, ¿sí? Y que cualquier cosa que yo diga, así sea solo una descripción, como la que hizo Freud sobre el Miguel Ángel, ¿verdad? Perdón, sobre el Moisés de Miguel Ángel. Eso es una descripción, básicamente, pero una descripción detallada que es una interpretación. Exacto. Y como dijo Nietzsche, solo hay interpretaciones. O sea, nosotros vemos el mundo desde nuestros ojos, describimos el mundo desde nuestros ojos, entonces solamente con ustedes describir lo que ven en un texto, lo están interpretando. Entonces yo lo que les estoy pidiendo
es que tengan la conciencia de con qué lo están interpretando, desde dónde lo están interpretando y cuáles son sus propios complejos culturales y cuál es el contexto desde el que lo están interpretando, ¿sí? Y que haya un diálogo. No es que tienen que hacer lo que hizo Jung con el Ulises, pero es como el motivador, el disparador para mí de esto. Entonces, bueno, no sé, dialoguemos. Una relación entre los psicoanalistas y Ninguna, ninguna, no. El psicoanálisis junguiano no ha tenido ninguna relación con, o sea, realmente se ha ido desarrollando en paralelo con la filosofía y toda la psicocrítica y las teorías del lenguaje, no ha tenido relación. Es ahora, actualmente, que uno encuentra, en este siglo, quiero decir, estudios que yo tengo algunas referencias, pero en la otra computadora, de gente que está interesándose en aplicar elementos o conceptos o categorías junguianas al estudio de las artes, desde la hermenéutica. Pero, por ejemplo, me gusta dos cositas que hizo López Pedraza. Una fue con Ansel Kiefer y textos de Paul Celan, de ver cómo en la obra de Kiefer emerge la mitología germana y la mitología judaica. Entonces allí no está tan interesado en la psicocrítica del autor, sino reconociendo que hay una actitud deliberada de enfrentarse con un conflicto cultural importante y cómo eso se manifiesta en su obra, cómo lo ve, y lo relaciona con Celan, que bueno, otra gente lo ha hecho, pues, pero Rafael López Pedraza lo hace desde la óptica junguiana, así que es un antecedente importante. Hay un texto que tiene sobre Ramos Sucre, donde, bueno, ese no es tan concienzudo, pero me parece interesante que él usa ese como una referencia al héroe latinoamericano, al héroe y el poeta. Y entonces él trata de abordar el tema de la actitud del héroe latinoamericano en comparación con otros héroes y nuestra relación con el dinero. El tema del héroe mantuano en Venezuela, desde Simón Bolívar, el tema del héroe que bota su fortuna por la gloria, por la causa, y entonces deja arruinada a la familia, o sea, muere arruinado, solo, enfermo, como la mamá de Ramos Sucre le decía, como él era descendiente de Antonio José de Sucre, le decía, bueno, podrás no tener zapatos, pero eres descendiente del gran mariscal de Ayacucho, ¿no? Y entonces a partir de ahí hace como una revisión del tema del héroe, está viendo como un complejo cultural, pero ese no está tan logrado para mí, ese trabajo, le falta más, pues, ¿no? Le falta más referencia, más estudio de la obra, porque ahí no hay estudio de la obra de Ramos Sucre como tal. Pero hay un elemento interesante, pues, ¿no? O sea, de demostrar que no está tan interesado en la psicocrítica individual, sino en los complejos culturales. Está utilizando referencias de cartas y de cosas de ciertos personajes históricos, pero para ver si hace una comprensión de lo que el arte nos dice sobre la cultura, sobre una época. Y otro que me gusta, bueno, creo que el que más me gusta es una lectura que hace de un cuadro de Velázquez que se llama, bueno, lo llaman El triunfo de Baco, creo, o Los borrachos. Que, bueno, no lo tengo aquí, pero es una obra muy grande y es como unos campesinos que están bebiendo y tal, y hay un Baco, ahí un adolescente medio desnudo con toga y está coronando con laurel a uno de los borrachos. Entonces, esa obra es muy peculiar porque Velázquez es un pintor de la corte en un momento, bueno, de imperio cristiano todavía muy, muy consolidado. Claro, están emergiendo los temas
de mitología clásica, pero en otros autores como Rubens, o sea, realmente él no lo había hecho. Dicen que sí tuvo una influencia, ¿no? De otros autores en algunos viajes que hizo, pero en general él lo que hacía era encargos de la corte y se ocupaba de temas de la corte. Entonces, ese cuadro es muy interesante para López porque dice, bueno, ahí está emergiendo una mitología pagana en un contexto absolutamente castizo allí, castellano, que católico, que no tiene nada que ver con eso y aparece. Entonces, bueno, si aparece quiere decir que de algún modo el politeísmo gracias, no está derrotado totalmente, sino que las figuras de los pueblos paganos exterminados y quemados como brujas o desterrados o considerados como locura o como literatura, siguen estando en la psique y aparecen en la obra de arte. Entonces, ahí fíjense que no está, más bien de hecho enfatiza que no le parece que tenga nada que ver con la psique de Velázquez, porque Velázquez era un tipo muy normal, ¿no? Casado con una sola mujer, no se le conocían cachos, no era borracho, no era muy interesado tampoco en la mitología ni nada de eso, sino en hacer lo que le pagaban por hacer. Y sin embargo emerge. Entonces él dice, entonces a veces no es que el artista tenga una necesidad en particular o que sea él o que esté ni siquiera deliberadamente haciendo algo, sino que es que el arte nos muestra lo que está sucediendo en una época, en una cultura. Entonces yo puedo aprender algo sobre psicología a través del arte. Puedo aprender sobre un momento epocal, puedo aprender sobre una cultura, sobre los complejos culturales a través de las artes. Y eso, aunque es corto, me da pie a mí para una línea, pues, ¿no? Una línea de hermenéutica junguiana, de cómo yo puedo pensar en nuestros autores actuales o incluso autores como Teresa de la Parra o Ramos Sucre si quiero, pero también los contemporáneos, lo que quiera abordar, o los caribeños, de cómo, por ejemplo, pensar en esas recuperaciones del viaje de Odiseo con el Billy Blues que hace Derek Walcott, cómo verlas, ¿no? Cómo verlas desde el artista que deliberadamente trastoca o se apropia de esos mitos en la tragedia de la colonización y de la esclavización, qué está ocurriendo allí, ¿no? ¿Qué ocurre con la sincretización y con las hibridaciones culturales y con los conflictos interculturales y qué está pasando y qué emerge, pues, qué pasa ahí, cuáles son las cosas que ocurren y cuáles ocurren y cómo las veo yo en esta época, en este momento en el que estoy leyendo esa obra, ¿sí? Porque en aquel momento, pues bueno, es transgresor, bueno, vamos a recuperar a Homero, pero le vamos a poner caribeño. Pero ahora, en este momento que eso ya se ha hecho, pues, ¿cómo lo leo, no? ¿Qué me dice? Y por ahí. Me llama la atención la odisea Sí. del viaje. En este caso, no de retorno, de retorno. Entonces, eso pues, puede ser como un análisis bien interesante de la frontera, ¿no? De la migración en ese momento colonial hacia Venezuela. No sé si ese viaje sin retorno. ¿Cómo se puede aplicar ahí la parte psicopolítica? Bueno, como te decía, si te interesa eso del viaje, pues el viaje del héroe lo trabaja Joseph Campbell, ¿no? Sí. Bueno, pero él puede hacer referencia a eso y decir eso, pues, decir que ahí no está completo el viaje, está truncado. A mí me encanta lo que hace Glissant en el discurso antillano, que habla
de cómo el Caribe se gesta en el vientre del Caribe es el barco negrero, ¿no? Y cómo tanto se quedaron en el camino y las raíces están allí en el mar, ¿no? Entonces, sí, él usa unas imágenes muy poderosas. Entonces, como las Antillas son, a diferencia del Mediterráneo, son pues unas islas donde no hay arraigo porque lo que hay es un movimiento constante que tiene que ver con la implantación forzada. Y entonces al haber implantación forzada, pues va a haber siempre una resistencia al arraigo. Siempre van a estar flotando, de algún modo vamos a estar flotando. Nosotros tenemos un pedazo de Caribe aquí, ¿no? Y por lo tanto también lo tenemos en el cuerpo. Entonces, de algún modo esa dificultad para el arraigo tiene que ver con eso. Y entonces puedes hablar de algo de eso en el viaje truncado, pues, ¿no? Porque esa es una manera o sea, no se vuelve porque no hay hogar, ¿no? O sea, un tema con respecto a dónde está el hogar. Mucha gente del Caribe sintió que el hogar estaba en el retorno a África, imagínate tú, varias generaciones después, descendientes de esclavos y la ilusión de que al volver a África está la tierra patria. Y es más o menos como la ilusión que tenían aquí los descendientes de españoles de que la madre patria estaba en España. Y tú vas a España o vas a África y esa no es tu patria, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu patria? No hay, ¿verdad? Para el que está atrapado en la lógica, en la red del desarraigo antillano o de la colonización, no hay, pues, ¿no? Entonces, otros, pues, entonces se busca en la madre primigenia ancestral, entonces en las culturas americanas originarias, pero tampoco, o sea, irse a vivir a Amazonas y no es tu patria tampoco, no te encuentras allí, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos unos retos, ¿no? De conseguir eh, ese arraigo, dónde y cómo, ¿no? Exacto. La ignorancia. No, y ahí lo que cuando retornan no es lo que esperábamos. Siempre, siempre va a ser así. En Ítaca también, o sea, o sea, todos los mitos de viaje que plantean ese retorno, tú retornas y no vas a retornar, o sea, no es que vas a retornar y encontrar lo que tú soñabas que ibas a encontrar, o sea, el reto precisamente es ese, cuando retornas, ¿qué es lo que encuentras y qué vas a hacer con lo que encuentras y cómo construyes la historia de quién eres ahora con lo que encuentras, ¿verdad? Entonces, la cosa es... Exactamente. Nunca retornas, no, ya vamos a terminar. Nunca retornas siendo el mismo, ¿verdad? Nunca vas a ser el mismo. Lo que sí, a mí me gusta Buber, Martin Buber, que es estudioso de las culturas del judaísmo, en sus cuentos y relatos habla de ese, hay uno que habla de un tesoro, de un señor que se le apareció en un sueño que iba a encontrar un tesoro y entonces se va a buscarlo. Bueno, ya no me acuerdo bien cómo era, pero el caso es que el sueño, que se va a buscarlo y después cuando regresa a casa el tesoro estaba en su casa, ¿no? Un poco eso es eso mismo, pues, ¿no? Que en todas las culturas existe un poco eso del retorno a la casa y del viaje, pero la cosa es que cuando el tema de cuál es la casa, cuál es el hogar y cuál es la tierra está en cuestión, por desplazamientos, por cambios políticos, por colonización, por muchas cosas, se vuelve más conflictivo eso. Pero bueno, siempre va a haber conflicto, siempre lo va a haber. Entonces sí, ese es un tema, claro. Qué bonito es la comparación como lo pone Waldo con el texto de que se parecen y que se diferencian. Sí, igual pues sería una referencia. Y Campbell, y Joseph Campbell. Bueno. Mira, muchas gracias. Queda mucho. Ay, no, demasiado. Yo pensé que íbamos a seguir en enero. No sé si todavía en general, pero entonces lo que queremos es como una recuperación mapa básico que nos trabajo, pero es importante ahora que podamos bueno, si... esta parte de la biblioteca.
Bueno, si yo puedo desarrollar como, de repente para otro semestre hacer como un trabajo específicamente con la aplicación esto, pues podríamos hablar de otro seminario. Sí. Pero me parecía que si ustedes no tenían ningún, o sea, no habían leído esos textos de Freud, no habían leído, o sea, Claro, por eso había es que lo pasar básico. por ahí. Ajá. Es lo básico. Ujú. Pero muchas gracias. Pero quedaron con interés entonces para lo siguiente. Claro, muchísimas. Ah, bueno. Bueno, gracias.